buenos días para todos nuestros amables televidentes. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la revelación de la palabra de Dios para este tiempo final. En el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo. La presencia del Señor se hizo una realidad en cada edad de la iglesia, a través de la manifestación de la columna de fuego, guiando a cada mensajero de etapa en etapa, dando cumplimiento así a la venida del Hijo del Hombre de oriente a occidente. Pero es importante tener en cuenta que la voz de la señal siempre es la palabra de Dios. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, quien estará mostrándonos a través de las Sagradas Escrituras este tema tan importante en la conferencia titulada La voz de la señal en cada tiempo. Bienvenidos. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 10, versos 11 al 16, y dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La voz de la señal en cada tiempo es nuestro tema para esta ocasión. Lo más importante es oír la voz de Dios. Y la voz de la señal es la voz de Dios. Pueden haber señales, pero si no está la palabra de Dios, la voz de Dios, esas señales pierden su valor para el ser humano, excepto para aquellos que reciben los beneficios. La voz de la señal siempre es la palabra de Dios, el mensaje que sigue a la señal. Si el mensaje de Dios para ese dato, dispensación, no le sigue, no le dé importancia a la señal, a las señales. Porque el Escritor dice que habrá falsos profetas, falsos cristos, que harán señales, pero a ellos no les seguirá la voz de la señal, que es la palabra de Dios para ese tiempo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés, que vino con las señales, pero le siguió la palabra, el mensaje de Dios para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto. Pero también encontramos que Janes y Jambres hicieron señales cuando Moisés
tiró la vara en tierra, se volvió una serpiente, una culebra, y Janes y Jambres también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero la culebra o serpiente de Moisés, que era la vara convertida en serpiente, se tragó, se comió a las otras serpientes, las otras varas convertidas en serpientes. Moisés traía la señal y la voz de la señal, que era el mensaje de liberación para el pueblo hebreo conforme a como había sido prometido. Encontramos que cuando Dios ha enviado un mensajero y ha venido mostrando las señales que le fueron dadas para hacer, traía un mensaje de parte de Dios ese mensajero. Por ejemplo, Noé. Noé estaba haciendo un arca. Esa era una señal grande de parte de Dios, manifestada a través de un profeta. Pero él tenía también el mensaje de Dios. La señal que estaba viendo el pueblo tenía una voz, que Dios destruiría a la humanidad en aquel tiempo, excepto los que entrarían en el arca que Noé estaba construyendo. Todo era sencillo, pero era el programa de Dios. El arca tipifica a Cristo, porque Cristo es el arca de salvación. Y recuerden que la señal más grande de parte de Dios sobre la tierra es un profeta. Por lo tanto, cuando las personas vieron a estos profetas, cada uno en su tiempo, aparecer, esa era la señal más grande de parte de Dios. Y en esa señal, en ese profeta, venía un mensaje de parte de Dios. O sea, una señal con voz, la voz de Dios para el pueblo. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 13, verso 7. Es importante entender estas cosas para luego nosotros colocarnos en la etapa que nos corresponde en el programa de Dios para ver la señal y a la misma vez oír la voz de Dios hablándonos directamente a nuestra alma, hablándonos el mensaje correspondiente al tiempo final. Así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación. Recordemos que la voz de la señal es el mensaje final de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo, que le dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso, el cristianismo a través de 2000 años ha estado esperando
la venida del Señor. Porque la promesa es que Él resucitará en el día postrero a los muertos creyentes en Él que partieron, y a los vivos los transformará. Quiero leerles lo que dice aquí el reverendo William Branham en el mensaje La fiesta de las trompetas, página 41, párrafo 189, con relación a la venida del Señor a su iglesia. Dice: esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías será dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder otra vez. El que ellos rechazaron, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil. ¿Para quién viene en poder? Para la novia gentil, que estará esperando su venida para ser transformada la parte de su iglesia que está viva, y los que murieron en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil, y los judíos van a reconocerle a Él. O sea, que los judíos van a ver la venida del Señor por su iglesia, manifestándose en medio de su iglesia, y eso será en lo que el reverendo William Branham dice que es la tercera etapa. Y la tercera etapa dice que será manifestada en una gran carpa catedral, en donde la misma luz, la columna de fuego que le apareció al profeta Moisés en Éxodo capítulo 3 y que guió al pueblo hebreo por 40 años por el desierto, la misma luz que estaba ahí dentro del templo, entre los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, y la misma luz que les alumbraba el camino, y la misma luz, la misma columna de fuego que entró al templo que construyó el rey Salomón, esa misma luz que es Jesucristo en su cuerpo angelical teofánico, llamado también el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y esa misma luz se veló en carne en Jesús, y luego el día de Pentecostés vino sobre 120 creyentes en Él y los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en ellos el nuevo nacimiento. Eso es Jesucristo en medio de su iglesia, reproduciéndose en hijos e hijas de Dios por medio de esa manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en su iglesia. Ha venido como el relámpago, viajando de la tierra de Israel, allá al este, pasando a Asia Menor, donde se cumplió la primera edad de la iglesia, representada en la iglesia de Éfeso. Su mensajero fue San Pablo,
el mensajero a los gentiles. Luego pasa Jesucristo en el Espíritu Santo, en esa columna de fuego, pasa a Europa, en donde tiene 5 etapas de su iglesia, 5 edades, donde levanta 5 mensajeros, en los cuales se ve el carne en ellos en la porción correspondiente a cada una de esas edades, y las personas de aquel tiempo escucharon la voz de Dios. Con ellos estaba la señal más grande, que era el mensajero de cada edad, llevando a cabo el Espíritu Santo la obra correspondiente a cada edad. De Europa, la columna de fuego, el ángel del pacto del Espíritu Santo, pasa al continente americano, y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Así está compuesto el continente americano. Y en Norteamérica se manifestó Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su mensajero, en el cual se veló, entró y se veló en carne humana, y a través de ese velo de carne hizo las señales correspondientes y habló a su iglesia en ese tiempo. Lo más importante era la voz de Dios hablando el mensaje, la palabra de Dios para ese tiempo. Y tuvo la señal en la mano, la segunda señal, la señal del discernimiento del Espíritu, y una tercera señal, que es la palabra creadora siendo hablada, lo cual él llamó la tercera etapa. Y esa tercera etapa, él dice que fue manifestada en parte, parcialmente, pero que cuando venga la apertura para la iglesia del Señor Jesucristo, entonces lo que hemos visto manifestado en parte, esa tercera etapa de la palabra creadora siendo hablada y materializándose lo que es hablado, entonces va a ser manifestada esa tercera etapa, y eso le va a dar fe de rapto, fe para ser transformados y raptados a los creyentes en Cristo en el tiempo final. Y él dice que eso será en una gran carpa catedral, donde él estuvo, vio todo lo que allí acontecía y vio esa luz sagrada, la columna de fuego, la cual es Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, viajando, volando hacia el cuartito pequeño, un cuartito pequeño que habrá en esa gran carpa catedral, un cuartito pequeño de madera. Eso es lo que está prometido para la iglesia del Señor Jesucristo, para la manifestación final de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia,
para darle la fe para ser transformados y raptados en el día postrero. Por lo tanto, los creyentes en Cristo estarán viendo la señal y estarán escuchando la voz de Dios en este tiempo final, revelándonos el mensaje de Dios para este tiempo final correspondiente a la edad de piedra angular, porque cada edad tiene su mensaje y por consiguiente tiene su mensajero, porque no hay mensajero sin mensaje ni mensaje sin mensajero, y no hay mensaje y mensajero si no hay un pueblo para recibirlo. Por lo tanto, para este tiempo final se va a ver la señal más grande. Siempre ha sido la señal más grande en cada edad. El mensajero en el cual se vela y se revela a Dios y le habla al pueblo. Así ha prometido Dios y así ha estado haciendo de etapa en etapa, de edad en edad. Y para este tiempo final, así como ha hablado en diferentes edades y diferentes dispensaciones, estará hablando en este tiempo final. Para oír la voz de Dios, le antecede la señal, siempre el instrumento que Dios tenga para colocar su palabra en su boca, para que Él hable ungido con el Espíritu Santo. Y esa es la voz de Dios para los seres humanos. Por lo tanto, es importante que estemos preparados siempre para oír la voz de Dios en el tiempo que nos toca vivir. Porque Él estará hablando a la iglesia en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Él habló a través de Jesucristo en una etapa en que la misericordia de Dios se extendería a los seres humanos. En el día posterior para el mundo, el mensaje de reconocer el juicio divino que vendrá sobre el planeta Tierra, así como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Pero antes de ir a donde Lot, le apareció Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel, materializados, les aparecieron a Abraham. Y le habló Elohim acerca del hijo prometido y le dijo que el próximo año vendría. O sea que Abraham tenía 99 años y cuando cumplió los 100 años vino el hijo prometido. Es importante escuchar la voz de Dios. La voz de Dios en el día posterior estará dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto y nos estará la voz de Dios revelando lo que necesitamos para tener la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como los discípulos del Señor Jesucristo escucharon a Cristo que les prometió
bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, para lo cual tenían que estar preparados en el aposento alto. Y ahora el aposento alto es la edad más alta, la edad de piedra angular. Ese es el aposento alto, el aposento del Rey, para su segunda venida, para resucitar a los muertos creyentes en Él y transformarnos a nosotros los que estamos viviendo y escuchando la voz de Dios por medio del Espíritu Santo en este tiempo final. Todos seremos enseñados por Dios, por medio de su Espíritu, en la revelación del Espíritu Santo en el día postrero, así como fue en edades y dispensaciones pasadas. Por lo tanto, estemos al tanto, escuchando la voz de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 al 17 dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo que dice el Espíritu Santo, el esposo, es el mensaje que transmite a su iglesia, la cual lo recibe y lo proclama. Lo que dice el Espíritu, lo que dice la iglesia novia es lo mismo. La iglesia novia, la esposa del Cordero, habla el mismo mensaje, la misma palabra que habla el Espíritu Santo. Así ha sido de edad en edad y así tiene que ser en este tiempo final. Por lo tanto, estemos preparados escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, escuchando las promesas correspondientes a nuestro tiempo y la forma en que van siendo cumplidas cada una en su debido momento, y alimentándonos espiritualmente con la voz de Dios, la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. La voz de la señal en cada tiempo. Que Dios te permita escuchar y entender lo que esta gran voz está proclamando. Si deseas más información, puedes marcar a los números que aparecieron en pantalla, seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y visitar nuestra página web www.carpa.com. La cita será en nuestro próximo programa, y que las ricas bendiciones del Eterno sean sobre la vida de cada uno de nosotros.